Ya estamos de vuelta aquí en De la Región al Mundo con nuestras invitadas, Paulina Astroza y Jean Simon. Hacemos un recuento de los hechos más importantes de esta segunda temporada de nuestro programa. Nos habíamos acercado a Europa, ya tenemos que aterrizar en Europa. ¿Cuál es el desafío de la Unión Europea? Justamente, probablemente sea mantenerse en unión, ¿no? Lo conversamos también con otros panelistas. Se encuentra puesta a prueba en particular por el hecho de España y Cataluña, pero también otros eventos que constantemente están probando el talante de este acuerdo. ¿En qué se encuentra actualmente la Unión Europea? Yo diría, bueno, uno tiene la sensación que están concentrados en lo que pasa dentro de sus países y no necesariamente estableciendo Europa como un actor a nivel internacional. Esa es como la sensación que tengo. En Reino Unido, cierto, el tema del Brexit y yo diría el debilitamiento de la figura de Theresa May me llama mucho la atención. Lo que pasa en Cataluña también ha sido... uno mira a Europa como un modelo a seguir en muchos elementos. Y me parece que en el caso de España, quizás porque vengo de un Estado federal, como me chocó mucho ese conflicto que se ha ido generando entre el gobierno español y Cataluña. O como ordenando la casa primero antes de mirar al exterior. ¿En el caso de España en particular o Claro, la Unión Europea? En general, la Unión Europea. A ver, yo creo que la Unión Europea efectivamente está en una situación que tal vez han respirado un poco en este año, sobre todo por los resultados en algunas elecciones que se esperaban que iban a ser, digamos, mucho más favorables a los partidos eurófobos o aquellos nacionalistas que planteaban justamente que no era la integración el modelo a seguir. Bueno, tienen un cierto respiro, pero evidentemente es eso, es un respiro. Sí. Todavía está ahí pendiente qué es lo que pasa con estos nacionalismos. Pensemos en las últimas elecciones en Austria, en el cual todavía está latente, están en proceso de negociación de formación de gobierno y no se descarta que el partido conservador que ganó las elecciones y que no tiene la mayoría absoluta, negocie finalmente con la ultraderecha y pasa a formar gobierno. Eso está ahí y eso va a ser un impacto, evidentemente, para la Unión Europea, tener un vicepresidente de un Estado, como el caso de, o un viceprimer ministro, perdón, como el caso de Austria, que sea ultranacionalista. Entonces, ese tema todavía sigue siendo un desafío. Sigue siendo un desafío el tema de la inmigración. Aparece menos en los medios de comunicación, pero es cosa de abrir los diarios, leer y sigue muriendo gente en el Mediterráneo. Siguen habiendo tensiones entre ellos en el tema de la inmigración. Por lo tanto, sigue siendo un desafío actual. El tema de la recuperación económica, pese a que los índices están indicando que están viendo la luz, que están creciendo económicamente, que han vuelto a retomar un ritmo, pero siempre eso dentro de un escenario de incertidumbre y que cualquier situación pudiera provocar de nuevo una baja. Entonces, eso evidentemente sigue estando presente. Y solo para agregar un elemento más, el tema de Cataluña hoy día efectivamente pone un tema que, si bien la Unión Europea ha tratado que sea mantenido como un problema español, no es solamente un problema español, es un problema de Europa. Y además que Puigdemont lo que ha hecho yendo a Bruselas es justamente transformarlo en un problema europeo. Europeizar o internacionalizar un tema que evidentemente en su origen era solo español. Por algo se fue a Bruselas, por algo se fue a llamar a las instituciones europeas y a tocar la puerta de ellas para que se involucren. Y eso trae tensiones tanto al interior de España como entre los países de la Unión y entre los países de la Unión con las instituciones europeas. O sea, tú ves varios niveles de tensiones que las estamos observando. Y la Unión Europea ha entregado señales de que precisamente no quiere abrir esta puerta de la separación de algunos estados porque finalmente puede ser una cuestión que se puede replicar en otros lugares también dentro de la misma Unión. Es un desafío también dentro de España y también dentro de Europa. Sí, sí, pero uno esperaría como un poquito más de poder más blando, de cierta manera, de ir incentivando a España de tomar una posición menos abrupto, de generar mayor diálogo, porque a lo menos para mí una de las características de la Unión Europea es muy racional, un tema de diálogo, no de poder duro. Estados Unidos es como, ya, yo quiero eso, ¿cierto? Sino un trabajo multilateral y que incentivar justamente a España de conversar, porque me parece que había como una tendencia de tratar de conversar con España, pero tomó como una discusión muy legalista, España cerrando puertas más que abriendo. Pero yo creo que eso, ahí estoy en parte de acuerdo, porque ¿dónde está el tema? Y fundamentalmente en el tema español.
en que hay ciertos valores que justamente la Unión Europea, por un lado, los promueve. Es cierto, el diálogo, este tema de la negociación. Pero al mismo tiempo, uno de los temas fundamentales de Europa es el respeto al Estado de Derecho. Sí. Y el respeto al Estado de Derecho en Cataluña es uno de los principales temas que está en discusión. O sea, ¿de qué manera Cataluña, el gobierno, mismo Puigdemont con sus aliados, han respetado ellos mismos su propio Estado de Derecho dentro de Cataluña con el respeto del Estatuto? Y segundo, el respeto al propio Estado de Derecho en España. Entonces, evidentemente ahí es difícil para la Unión Europea plantear esto cuando hay una abierta infracción al ordenamiento jurídico interno de España y de Cataluña. Y segundo, que cuando uno dice vías de diálogo, la vía de diálogo se puede transformar en definitiva también en una caja de Pandora para la propia España. Entonces tampoco le es tan fácil a la Unión Europea de incentivar este diálogo, porque ni siquiera tienen claro diálogo para qué. ¿Por qué? Porque Cataluña, Puigdemont y, digamos, la Generalitat, tampoco han dejado claro diálogo para qué. Para mayor independencia, para mayor autonomía, para negociar en algunos temas, porque ellos empezaron a plantear una estructura que viene fundamentalmente del año 2006 en adelante, donde finalmente ellos tenían visualizada la ruptura con el Estado español. Y eso es lo que en definitiva tampoco a la Unión Europea le es tan fácil aceptarlo. Entonces, es un dilema. Yo reconozco que es un dilema y que no es tan fácil plantear que solo faltó diálogo y que solo esto fue legalista, porque es ley y también es diálogo. Y ahí es donde viene hasta dónde, cómo, en qué, porque además yo veo dos partes muy sordas. Es que las dos partes las veo muy sordas, del gobierno español, pero también de la Generalitat. Y en el diálogo es sordo, lo único que puede ocurrir es lo que estamos viendo, una sociedad catalana sobre todo, muy dividida y en un nivel de enfrentamiento y tensión que es muy lamentable. Bueno, ahí es cuando justamente algunas voces decían que tenía que aparecer la Unión Europea u otra figura, no sé si mediando, pero también incentivando a que se reúnan estas partes que se encuentran súper fragmentadas. Pero, ¿qué pasa con la Unión Europea también? Que, bueno, en Europa muchos países atraviesan por procesos de unión y no justamente como independencia, como nosotros lo venimos conociendo. Se pone a prueba incluso un sentido histórico, cultural de lo que es Europa, con esta fragmentación, con las tensiones nacionales, en el pleno siglo XXI también es algo que es interesante analizar. Sí, es que yo diría, hay que analizar y hay que dialogar sobre el tema, porque Cataluña va planteando, ya tenemos una identidad. Hay que pensar que en Cataluña tiene una identidad nacional, una historia compartida, una lengua diferente, un sistema educacional, ¿cierto?, basado en una lengua diferente. Y ese me parece también que es la Unión Europea, ¿cierto? La Unión Europea es un grupo de estados con distintas historias, muchas veces conflictivos entre sí, con distintas lenguas, y han logrado de generar, ¿cierto?, un sentido de Europa, ¿cierto?, y reconocido. O sea, por eso yo digo que la Unión Europea tiene que como pensar en que han construido y incentivar y plantear esencialmente a Cataluña como a España que deben ser más europeos en resolver ese conflicto entre Cataluña y Madrid. Porque al final Barcelona o Cataluña que quiere es seguir siendo parte de la Unión Europea, ¿cierto? No quieren salir. Pero no sé si entiende que un componente legal, pero al otro lado hay como una manera de ir tratando los temas y hay que enfrentar el tema del nacionalismo dentro de la Unión Europea, por lo mismo que estamos conversando. En todos los países han fortalecido los partidos nacionalistas. La misma demanda de Cataluña es una demanda nacionalista que se puede transformar en algo mucho más extrema. Y ese para mí no es Europa. Europa es como más racional, más moderado. Les propongo que cambiemos radicalmente de tema porque en esta segunda temporada nosotros también abordamos temas que quizás no estaban tan apegados con la contingencia, pero que eran justamente parte de la filosofía de este programa, de salir de la región al mundo. La región del Biobío se ha internacionalizado, ha dado pasos en ese sentido. ¿Qué también conclusiones podemos sacar en lo que es, por ejemplo, el Bio Week en China, en lo que es los avances en el tema energético, en el tema de innovación, el desafío tecnológico que tenemos como país y también como región del Biobío? Si lo miramos desde el exterior, Paulina, y si lo miramos también desde nosotros, ¿cómo salimos de la región al mundo? A ver, yo creo que se están dando pasos concretos muy interesantes, porque si uno analiza un poco lo que las regiones han ido tratando de hacer dentro de una estructura unitaria y con un sistema bastante centralizado. Muy lejos de lo que veníamos conversando en Estados Unidos. Muy lejos de un Estado federal, muy lejos de un Estado Claramente. regional. Evidentemente no tenemos esas características, pero pese a eso, ha sido interesante que además
hemos avanzado, sobre todo en la región del Biobío, en cosas concretas. Porque si tú ves las estrategias regionales de desarrollo de las regiones chilenas, todos tienen un elemento internacional. Sin embargo, no todas han trabajado de manera seria y concreta esta internacionalización. Y yo creo que en eso hay que reconocerlo. En el caso del Biobío está haciendo un esfuerzo interesante. Creo que se están poniendo las bases para una internacionalización que se mantenga en el tiempo, porque esto debe ser un tema que convoque a todos los sectores políticos, a todos los sectores que puedan verse favorecidos, incluyendo a las universidades, y se están haciendo esfuerzos interesantes. Un tema es China, pero creo que no debería ser solo China. China, evidentemente, por un tema también comercial y nuestras expectativas de poder hacer negocios, poder extender nuestras exportaciones allá, es interesante, pero deberíamos pensar que no solo es China. Pero para eso hay que hacerlo de manera focalizada, hay que hacerlo de manera técnica, hay que hacerlo de manera bien pensada, y justamente para que se mantenga en el tiempo. Y yo creo que Biobío está empezando este proceso, viendo ya pequeños frutos que ojalá se mantengan y sean muchos más. Pues yo creo que estamos bien en esa vía. Vamos hacia un puerto a lo mejor. Se están sentando las bases de lo que es un proceso de internacionalización que puede ser importante para la región del Biobío. No, definitivamente. Que yo diría ese concepto de, no sé, las regiones como provincia, provinciano, que de cierta manera solamente mira a uno mismo, ya hace tiempo, yo diría, en la región se ha ido perdiendo. Y yo me alegro mucho, uno, de mirar hacia China, que es una nueva frontera. Yo pienso que va a ser el poder, porque el análisis que uno hace a nivel internacional, que China es el más sólido actualmente. Europa tiene problemas, Estados Unidos tiene problemas. Eso me parece un mercado grande, un país dinámico y que plantea importantes desafíos para Chile y para nuestra región definitivamente. Eso yo comparto, es que depende de nosotros, ¿cierto?, como región, de cómo vamos a responder y establecer Concepción, la región de Biobío, hacia el mundo, para que sea reconocido, si quiere, como Silicon Valley, algo así, pero esencialmente de generar un reconocimiento desde afuera de lo que es Concepción y la región de Biobío. Y en eso yo creo que es importante el tema de la educación. Sí, fundamental. Que tengamos desde muy pequeños, ojalá desde el jardín, una educación que no solamente sea educación cívica. Yo creo que es necesaria la educación cívica, pero la educación cívica global. O sea, que nuestra mentalidad sea abierta al mundo, desde pequeños, y no que nosotros cuando llegan los alumnos a la universidad, uno recién, sobre todo nosotros nos dedicamos al área internacional, empezar a tratar de abrir y decirles que ni la cordillera ni el océano son fronteras, que en el fondo son pasos por el cual nosotros podemos pensarlo más allá. Pero eso tiene que ser a todo nivel y prepararnos desde el funcionario público hasta los estudiantes, los profesores, nosotros, porque ese es el mundo. Y ese es el mensaje que también queremos entregar nosotros desde esta tribuna y de este programa. Tenemos que agradecer a todos los panelistas que nos han acompañado y también a todo lo que es la gestión que está detrás de cámara y que muchas veces la gente no lo puede ver. Sí, no, bueno, como directora del programa Estudio Europeo, la verdad es que muchas gracias a TVU, muchas gracias a todos los que han trabajado en este programa. Creo que fue una iniciativa que justamente va en esto que decíamos, que desde Concepción, desde la Universidad de Concepción, junto a otros actores, académicos nuestros y no solamente de la universidad, tratamos un poco de buscar eso, salir de la región al mundo, porque nosotros somos una región que estamos en Chile, pero también somos una región que estamos inserta en este mundo que tanto nos va a seguir dando que hablar, así que vamos a seguir en esto. Perfecto, muchas gracias Paulina también, muchas gracias Jim por su tiempo, por sus clarificaciones y también a ustedes por preferirnos. Y recuerda que este y otros capítulos de la temporada anterior incluso los puede encontrar en tvu.cl. Nos volvemos a encontrar, hasta pronto.